pendientes al trabajo. Hola Raúl, así es. En este momento estamos en la sede del CNE en La Urbina, donde se está llevando a cabo la fase de digitalización y digitación del 1% de las firmas que solicitan la realización en nuestro país de un referendo revocatorio presidencial. De inmediato vamos a dejarlos con parte de la presentación de la presidenta del CNE, Tibisay Lucena. Carlos Quintero, que es integrante de la Junta Nacional Electoral y que, como ustedes bien saben, está a la cabeza de este proceso técnico. Así que, Carlos, por favor, podemos iniciar esta presentación. Bien, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, dio unas palabras de bienvenidas a todos los medios de comunicación que nos encontramos presentes acá el día de hoy y le ha dado la palabra a el rector incorporado al Consejo Nacional Electoral, Carlos Quintero. Él en este momento pues va a iniciar una presentación de la promoción y solicitud del referendo revocatorio 2016 a todos los medios de comunicación y al país. De inmediato vamos a dejarlos entonces con parte de la presentación del rector incorporado, Carlos Quintero. Un repaso por varios puntos que básicamente recoge el marco legal, los procesos que hemos definido hasta ahora y hemos trabajado hasta ahora con las organizaciones políticas, y vamos a hablar un poco del proceso que se va a realizar en la fase de verificación y un poco la participación que tienen los actores políticos, tanto solicitantes como del gran polo patriótico, en esta fase del proceso. Sobre el marco legal, es importante siempre resaltar que estamos dentro del marco legal de la resolución 0709-06-2770, aprobada en Gaceta número 405 el 18 de diciembre del 2017. Digamos que esta es la norma que regula todo este proceso, que básicamente tiene dos etapas. La primera etapa es la legitimación de las organizaciones políticas, que es en la que nos encontramos trabajando en este momento, y luego vendrá una segunda etapa del cumplimiento de los requisitos constitucionales para la solicitud de un referendo revocatorio. Sobre la primera etapa, que es en lo que estamos trabajando, vamos a hacer un resumen de las actividades de esta primera etapa, que corresponde a la legitimización de las organizaciones políticas. El primer paso, la primera actividad, es la solicitud y aprobación de la apertura del procedimiento para la legitimación. Este paso se cumplió y fue aprobado por el Consejo el 26 de abril, cuando se le entregó la planilla de forma oficial, en este caso a la organización política solicitante, la Mesa de la Unidad, para que fueran al siguiente paso, que es la presentación en 30 días continuos de las manifestaciones de voluntad, tal como cita el reglamento. Luego vamos a tener, cumplidos estos 30 días, vamos a tener una verificación de las planillas para validar las consistencias de los registros según el cumplimiento del instructivo que aprobó el Consejo Nacional Electoral. Posteriormente deberíamos elaborar un informe de resultados que se debe presentar a la Junta y posteriormente al Consejo Nacional Electoral para que haya una aprobación de este informe por parte del órgano. Y luego habrá una notificación del Consejo Nacional Electoral a la organización política para el proceso de verificación de la manifestación de voluntad. Ese proceso de verificación de manifestación de voluntad es otra actividad que se va a realizar durante 5 días hábiles con un despliegue de la plataforma tecnológica en los 24 estados, en las oficinas regionales, tal como dice la norma. Posterior a ese proceso, viene un proceso técnico también para todo lo que es la fase de constatación de la voluntad, de manifestaciones de voluntad por parte del Consejo. Para eso tenemos 20 días hábiles para hacer todo el proceso de validación de huellas y habrán procesos técnicos, unos procesos también que seguramente tendremos que ser mucho más específicos en los casos de huellas que no coincidan de forma automática. Vamos a utilizar especialistas dactiloscopistas para determinar la coincidencia de esos registros y poder realizar posteriormente un informe que debe ser entregado al Consejo Nacional Electoral, y posteriormente, por supuesto, habrá una aprobación por parte del Consejo Nacional Electoral de ese informe, y finalmente en esta etapa debe haber un reconocimiento del Consejo Nacional Electoral de la legitimidad o no de la organización política solicitante. Esos son los pasos, esas son las actividades en las que el Consejo Nacional Electoral está trabajando, y en este caso específicamente la Junta estamos llevando parte de esas actividades que tienen que ver con actividades técnicas en todo el desarrollo de este proceso.
Nosotros, una vez que la organización política solicitante, en este caso la MU, presentó las planillas, se hizo todo un proceso de recepción de las planillas que ellos presentaron. Vamos a dar un resumen de ese proceso. Exactamente el 2 de mayo se recibieron 80 cajas contentivas de planillas originales y 71 cajas de planillas de copias, es decir, copias de las originales, para después hacer una verificación de esa consistencia que más adelante vamos a mostrar los resultados. El 3 de mayo ellos entregaron 9 cajas contentivas de planillas faltantes para completar las 80 cajas de copias, y ese mismo día, 3 de mayo, el Consejo aprobó un procedimiento y se hizo una mesa técnica con las organizaciones políticas, en este caso con la Mesa de la Unidad, también participó el Gran Polo Patriótico, y se definieron unos criterios para contabilizar todas las planillas contentivas en las cajas y sobres que fueron entregados. En ese proceso participaron, hubo un despliegue en Mariche, uno de los almacenes nuestros, uno de los donde tenemos la capacidad instalada para hacer este tipo de actividades. Se habilitó 24 estaciones de trabajo, hubo operadores del Consejo Nacional Electoral, coordinadores y supervisores del órgano también, y también participaron cerca de unos 50 testigos de las organizaciones políticas, tanto de la MU como el Gran Polo Patriótico. Sobre esa actividad, que tuvo una duración de 4 días hábiles para verificar las 80 cajas de copias originales y tomar muestras de las cajas originales y tomar muestras de las copias para constatar que esas copias correspondían a las originales que estaban entregando, se revisaron 80 cajas originales, un total de 2.002 sobres. Cada sobre contenía un promedio de 100 planillas. Eso nos da al final una revisión, una contabilización de 200.197 planillas. Y de esas planillas se pudo determinar en la revisión, en acuerdo con las organizaciones políticas, para diferenciar las planillas que tenían completos sus 10 registros y las planillas que tenían menos de 10 registros, dando como resultado un 10,7% de planillas incompletas. Asimismo, las copias faltantes fueron más de 800 copias, se les habilitó las condiciones a las organizaciones políticas para que cumplieran con estos requisitos, se les dio 3-4 días para que ellos pudiesen, en sus tiempos, en sus 30 días reglamentarios que tienen, pudiesen subsanar cualquiera uno de los errores que se pudiesen haber detectado, pero más allá de eso también ellos entregaron algunas planillas posteriores a esta fecha que también entraron en el mismo procedimiento. El Consejo Nacional Electoral, una vez cumplida esta actividad, aprobó un instructivo para para iniciar de una vez el proceso de lo que es la verificación de los registros contentivos en esas planillas. Ese instructivo básicamente registra todo lo que es los criterios de validación que debe contener cada registro en la planilla para que sea un registro válido, o en caso de no cumplir alguno de estos requisitos, sería un registro inválido. Vamos a leer el instructivo para que tengamos una idea de cuáles son esos criterios. Instructivo para el trámite de digitalización de los datos contentivos en los formatos para la validación de manifestaciones de voluntad de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 10 de las normas para regular la promoción y solicitud de referendos revocatorios de mandatos de cargos de elección popular. Una vez tenidos como recibidos los formatos para la recolección de manifestación de voluntad, a los efectos de constatación del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 10 de las normas para regular la promoción y solicitud de referendos revocatorios a mandatos de cargos de elección popular, se procederá a digitalizar y transcribir los datos conforme al siguiente procedimiento. 1. Se digitalizarán y se digitarán las planillas. 1.1. Que sean entregadas conforme al formato elaborado por la Comisión de Participación Política y Financiamiento, de acuerdo a las previsiones de la normativa. 1.2. Que contengan el nombre y apellido y la indicación del cargo que ejerce el funcionario cuyo mandato se pretende revocar. 1.3. Que el renglón correspondiente a entidad federal requerido en la planilla se encuentre debidamente completado.
1.4, que no se encuentren mutiladas de tal manera que afecte la inteligibilidad de los datos recogidos en la misma. Segundo, se transcribirán los datos contenidos en las planillas digitalizadas y se archivarán en una base de datos correspondiente con carácter de recibidos, aquellos que cumplan de manera concurrente con los parámetros siguientes. 2.1. Las manifestaciones de voluntad cuyos datos vengan acompañados de la correspondiente. 2.2. Que coincida por lo menos uno de los nombres y uno de los apellidos, el número de cédula de identidad, así como la entidad federal registrada, debiendo ser legibles los datos indicados. 2.3. Que el renglón en el cual se está estampada la firma y la huella dactilar no presente tachaduras o enmendaduras y la huella haya sido estampada debidamente según criterios técnicos. Que los datos y las firmas no aparezcan repetidas, caso en el cual solo se tomará como recibida aquella asociada a la entidad federal registrada. 2.5. Que las ciudadanas y ciudadanos de cuya manifestación de voluntad se trata se encuentren inscritos en el registro electoral correspondiente, quedando excluidos los extranjeros. Que contenga la firma manuscrita y la huella correspondiente. Todos estos criterios fueron discutidos, fueron presentados a las organizaciones políticas, tanto la MUC como el Gran Polo Patriótico, y de allí se hizo un diseño tecnológico para automatizar todo el proceso, de manera tal que todos estos criterios que recoge el instructivo estuviesen programados en los sistemas para que nos permitiesen cumplir con lo que cita dicho instructivo. Es importante señalar que la planilla contiene 11 campos, de los cuales 7 campos consideró el Consejo que eran campos que se debían validar. Entre ellos tenemos la entidad, que está referido al estado donde se recogió la manifestación de voluntad, que es la entidad que después se va a comparar con el registro electoral para ver si esa persona efectivamente pertenece a esa entidad federal. Nombre y apellido del candidato a revocar, cargo a revocar, nombre y apellido del elector, cédula de identidad del elector, firma del elector y huella dactilar del elector. Estos 7 registros o campos pertenecientes a cada registro son los que se van a validar. Para ello, hicimos un proceso, un diseño, que lo voy a explicar. El diseño, digamos, es bastante sencillo, pero cumple, en principio, con un diseño que no tenga sesgo a la hora del proceso de validación de los registros y la forma como se transcriban los registros. ¿Okay? El día 13 de mayo se cumplió una actividad importante, que era trasladar las cajas del almacén de Mariche al almacén de La Urbina, que es donde nos encontramos ahorita. Hubo participación de las organizaciones políticas para garantizar que ese material que está en resguardo del CNE no fue manipulado, no fue violentado, y de esa manera, en custodia de la seguridad del CNE y el SOFA, se trasladó hasta esta instalación. Nuevamente aquí se hizo un acta, todo ese material quedó resguardado en unas bóvedas de seguridad presentadas. A partir de allí, el día lunes, inicia un proceso que es importante señalar, que hemos tenido antes de iniciar la actividad 2 simulacros internos para probar todo el flujo técnicamente, y el día lunes y martes hemos estado trabajando, ¿verdad?, certificando algunos flujos con las organizaciones políticas del diseño, como también se ha estado auditando el código para que ellos tengan sus garantías, como hasta ahora el CNE está acostumbrado a proveer las garantías de todos los procesos que nosotros realizamos. El primer paso entonces del proceso de digitalización es: diariamente se saca de la bóveda de las cajas a través de un acta donde están presentes las organizaciones políticas. Posteriormente pasa a un área de preparación y validación de las actas. Allí hay 2 procesos importantes. 1, contar nuevamente las planillas. 2,
que es un procedimiento que hacen los expertos en digitalización, de aplanar las hojas, de revisar que las hojas estén bien. Y 3, separar aquellas planillas que no cumplan con el formato establecido por el Consejo Nacional Electoral, y eso pasa a un sobre específico y se va a clasificar en una caja que la hemos denominado caja 82. Una vez que se hace ese proceso, ya las planillas están listas para entrar a la fase de digitalización. Luego va a un proceso de mejoramiento de imagen y posteriormente entra al proceso de digitalización. En este flujo tenemos testigos de las organizaciones políticas acá y tenemos testigos en esta fase de digitalización. El proceso de digitación, vamos a detallar cada paso porque es importante que quede claro la forma y el diseño, cómo está diseñado y cuáles son las garantías de este diseño para que el resultado que dé como producto final sea un resultado que cumpla con todos los requerimientos establecidos en la norma. Vamos a tener varias validaciones. Tenemos una, 2, 3, 4, 5 validaciones para tener una respuesta o un resultado de cada registro, y posteriormente vamos a tener una fase de auditoría que solicitaron las organizaciones políticas para que ellos tengan su garantía de certificar que todo lo que se hizo en este flujo de trabajo, ¿verdad?, se hizo de manera correcta y cumple con los estándares fijados en lo que es el margen de error. Como sabemos, todo proceso de transcripción tiene un margen de error. La idea es que estemos siempre por debajo de ese margen de error. En la validación 1, que es el primer paso, grupo de operadores transcriben de la planilla de los 7 registros 6, que es la entidad, el cargo a revocar, el nombre y apellido, el ciudadano a revocar, cédula del elector, nombre y apellido del elector y firma. Luego en validación 2, que lo hace otro grupo de operadores diferente al primero, ¿verdad?, vamos a transcribir 5 registros. El único registro que no vamos a transcribir es el nombre y apellido del elector. Solamente referente al elector, se va a transcribir la cédula para validar que la primera cédula coincide con la segunda, para saber si es un registro válido o no. Se vuelve a transcribir la entidad, cargo a revocar, nombre y apellido del ciudadano, del cargo a revocar, cédula, y se valida si la firma existe o no existe. Ese paso, esa validación 2, nos va a llevar a un tercer proceso, y lo explico de la manera más simple. Las coincidencias que hayan en validación 1 y 2, que se validan contra el registro electoral y coinciden, ¿verdad?, en todos los registros que se han validado, ¿verdad?, pasan directamente a una validación 4, no pasan por validación 3. ¿Qué es validación 4? Ya lo voy a explicar. Validación 4 es cuando vamos a validar el registro de la huella, que ya explico qué significa eso. La diferencia de lo que no coincidió en validación 1 y 2 pasa a una validación 3. En validación 3 vamos a explicar con un ejemplo para que sea claro. Si el operador en la validación 1 colocó Pedro Peraza, pero en el registro electoral la persona se llama Pedro Antonio Pérez Pereira, y si ese registro coincidió en al menos un nombre, un apellido, pasa a este proceso de validación. Si no coincide con ninguno, no pasa este proceso. Entonces, a este proceso de validación 3 pasan los registros que coincidieron por lo menos en el nombre o el apellido. En este caso, hubo coincidencia en el nombre, pero no hubo coincidencia en el apellido. El sistema le da 4 opciones. Trae del registro electoral sus 2 apellidos, que es Pérez y Pereira. Trae lo que transcribió el operador inicial, que es, Peraza, y trae del registro Pérez y Pereira. Y deja un campo vacío por si en este proceso de validación 3 el operador no lee ninguno de los 3. ¿Okay? Si el operador acierta con Pérez, dice, no, aquí dice Pérez, selecciona Pérez y ese registro se compara y pasa a ser un registro válido. Si vuelve a ver Peraza, ese registro es registrado como un registro inválido porque no coincide con uno de los campos.
Si es Pereira, que es su segundo apellido, pasa a ser un registro válido. Si no entiende nada en la planilla de las opciones, coloca vacío y ese registro es inválido. ¿Ok? Eso significa validación 3, que es un porcentaje pequeño que pasa a esta parte y sería este procedimiento como deberían resolverse esos casos en caso de que consistencia, ese estatus lo va a dar este proceso sobre ese registro. Sobre la validación 4, como dice la norma, por favor, la validación 4, aquí el Consejo Nacional Electoral no está comparando la identidad a través de la huella dactilar. Simplemente lo que está estampado en la planilla, el Consejo debe determinar si eso es una huella o no es una huella. Puede ser un manchón, puede ser algo que no se lee, eso lo debe determinar. Para ello creamos un proceso aparte de unos 40 dactiloscopistas que vamos a tener en 2 turnos 20 y 20, sobre los criterios científicos que existen. Ellos van a decidir cuál huella es válida y cuál no es válida, sin comparar con nada, ¿ok? Los criterios internacionales dicen que por lo menos deberían haber 12 puntos característicos para definir la identidad de una persona en un registro biométrico. Eso es uno de los puntos que ellos deben validar con la experticia que ellos tienen. También nos podemos encontrar huellas con exceso de tinta o manchones que quizás no pueda determinarse allí la cantidad de puntos, o puede ser que sí, no lo sabemos, eso lo saben los dactiloscopistas. O quizás una imagen que está plasmada en el renglón de huella que no tenga suficiente elemento para determinar la identidad. O puede ser que el dactiloscopista logre conseguir los puntos necesarios, característicos, para determinar esa huella. Con esa huella se puede identificar un registro. Y también tenemos lo que ellos denominan huellas superpuestas, que hay más de una huella en el mismo renglón. Bueno, si allí no se puede determinar la identidad, los puntos característicos asociados a un registro, esa huella puede ser invalidada o puede ser válida si el dactiloscopista logra contar, agrupar los puntos suficientes para determinar la identidad de esa huella. Esa es la validación 4. Allí pasarían todos los registros por ese proceso de validación. Todos los registros que hasta ahora han dado válidos pasan por ese punto. Ese es un cuarto punto. Luego creamos una quinta validación sobre campos que hemos determinado que son campos sensibles. ¿Qué significa eso? Bueno, si tenemos que hubo una planilla que se eliminaron sus 10 registros o sus 8 registros que tenía porque el campo entidad fue mal transcrito o fue bien transcrito, no lo sabemos, o el nombre revocar al estar mal anula todos los 10 registros, o el nombre ciudadano a revocar al estar mal elimina los 10 registros, pasa para una segunda validación. Ahí van a ver testigos de las organizaciones, van a ver estaciones de trabajo y se traen todas las planillas en el sistema que tienen esta característica y hay un proceso de corrección nuevamente. Entonces, los operadores, conjunto con las organizaciones, ven, ¿qué dice aquí? Entidad, dice Miranda. Si todos leen Miranda, bueno, exactamente Miranda, entonces ese registro, si no hay cambio en la corrección, se mantiene el estatus de registros inválidos. Si hay algún cambio en estos registros, bueno, se hace una nueva validación y se modifica el campo y se realiza un proceso de validación interno y se actualiza el estatus de los registros. ¿Okay? Esa es la validación 5. Con estos 5 puntos de validación, nosotros deberíamos tener al final, ¿verdad?, una decisión de cada registro, un estatus de cada registro. Un registro puede ser válido si cumple con todos los criterios establecidos en el instructivo, incluyendo que el formato sea el formato oficial del Consejo Nacional Electoral. Posterior a esto, se les da un proceso de auditoría, como siempre lo hemos hecho, a las organizaciones políticas, que básicamente es determinar a través de una muestra que el proceso de transcripción se mantiene por el margen de error establecido
que es el 5%. Y hay una solicitud que se realizó para hacer también una muestra donde ellos van a verificar a través de algunos dactiloscopistas y grafólogos aspectos que puedan estar en la misma planilla generando duplicidad de registro. Digamos que esas son las dos auditorías que ellos van a hacer finalizado el proceso nuestro del flujo de trabajo, para que ellos tengan, digamos, uno, el mecanismo de la garantía de que el proceso de transcripción cumplió con todos los criterios de validación y que fue un proceso que mantiene un margen de error tolerable para garantizar la consistencia y la eficiencia del proceso. Esto básicamente es el flujo de trabajo del proceso de digitalización, que obviamente para ello hemos desplegado todo un equipo de trabajo, que es importante también que se sepa, todo, porque no hemos dejado de trabajar desde el primer día que se entregaron las planillas. Hay un área de gerencia de proyectos que está conformado por unos 16 funcionarios. Hay un área de tecnología donde hay 20 especialistas en las diferentes áreas de infraestructura, redes, bases de datos, etc. Hay unas áreas de servicios generales para todo lo que es el personal de seguridad, cerca de 30 personas resguardan las instalaciones y resguardan todo el material que está bajo la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, y por supuesto personal que mantiene las áreas de manera operativa durante todos los 15 días que vamos a durar en este trabajo. En el área de digitalización, en cada área, en la validación 1 hay 163 operadores, en validación 2 hay 91, validación 3 hay 50, y así hay supervisores, coordinadores, para un total de 371 en el área de digitalización. En el área de digitación, perdón. En el área de digitalización tenemos 64 personas entre coordinadores y operadores. Y en el área de auditoría tenemos cerca de 62 personas entre dactiloscopistas y también las organizaciones políticas que participan en el área de digitalización, tienen 8, en el área de digitalización tienen 8 también, y 16 en el área de auditoría. Bueno, estas son las áreas de trabajo que acabo yo de mencionar ahorita. Básicamente recoge, digamos, toda la estructura organizativa que hemos desplegado en tiempo récord para cumplir con esta ardua tarea sobre los tiempos que nos dan los programas establecidos por el Consejo Nacional Electoral. Es importante también informar que nosotros hemos tenido varias reuniones, varias actividades de trabajo desde el 2 de mayo con las organizaciones políticas, donde se recogen, digamos, en este sentido, 15 actas de actividades que hemos tenido con ellos. Ellos han tenido una participación activa en todos los procesos, en la fase de recepción, la fase de contabilización y todas las mesas técnicas que hemos tenido, que son 3 mesas técnicas para ponernos de acuerdo en lo que es el diseño de todo este despliegue tecnológico que hemos desarrollado, y escuchando la sugerencia de ellos como siempre para poder afinar detalles que podamos afinar, mejoras, porque ellos son también especialistas en el área tecnológica y siempre su conocimiento ayuda a fortalecer nuestros procesos. Es decir, que la participación de ellos en todo momento ha estado y sigue estando, ¿verdad?, sobre este esquema técnico que estamos desarrollando. Sí, las actas se van a publicar esta tarde en la página web, pueden tener acceso a las mismas a través de la página web del Consejo Nacional Electoral. Bueno, esto es, digamos, todo el esquema de la presentación que queríamos ofrecerle. Si hay alguna pregunta, podemos responder con... En este momento se da inicio al ciclo de preguntas y respuestas con Irlenis Molina, Globovisión. Sí. Rector, bueno, la primera pregunta y ha causado mucho, digamos, conmoción en la población venezolana o dudas en la población venezolana es la presentación de un formato por parte de Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador. Quisiéramos conocer cómo es que el alcalde Jorge Rodríguez podría tener copia
de este formato. La segunda pregunta es respecto a los lapsos. Hay muchas dudas en cuanto a los lapsos y si se podría llevar a cabo un referendo revocatorio en el país en este año. Le pregunto esto porque, insisto, Jorge Rodríguez y el vicepresidente de la República también han señalado que no se podría. Quería confirmar con usted también si este proceso de digitalización y digitación culmina en efecto el 2 de junio y si entonces sería el 3 de junio cuando iniciaría la instalación por parte del Consejo Nacional Electoral de puntos para que las personas que quieran ir a validar sus firmas lo puedan hacer. También quisiera hacer énfasis en el tema de los dactilocopistas que dijo que estaban y también personas de grafología. ¿Por qué es necesario en esta fase que estos expertos estén? Y si ha habido por parte de la Mesa de la Unidad Democrática algún rechazo ante que estas personas estén en esta fase. Gracias. Sobre los últimos dos puntos, la incorporación de dactiloscopistas y grafólogos, tal como dice el instructivo, cada registro debe cumplir con la consistencia que se está evaluando según lo que dice el instructivo. Los dactiloscopistas nosotros no podíamos dejar en manos de los operadores que definieran si esa huella es válida o no es válida. Lo que hicimos fue reforzar desde el punto de vista científico y colocar a los expertos para que decidieran sobre ese tema. Por eso es la presencia de los dactiloscopistas y el caso de los grafólogos básicamente es una auditoría que se va a hacer de una muestra para validar que no hayan registros repetidos por la misma letra. Eso lo va a terminar el grafólogo. Eso es una muestra que se da como una garantía a las auditorías. Sobre los cronogramas, nosotros venimos trabajando sobre el marco de lo que dice la norma, como lo expliqué acá. Ya le corresponde al Consejo mostrar el cronograma, definir sobre el cronograma en el tiempo que el Consejo así lo decida. En este caso, en el caso particular de la actividad que yo llevo, me corresponde informar sobre las actividades que estamos realizando en el marco de la resolución que explicaba al principio, que nos mantenemos, por supuesto, sobre los tiempos. Los tiempos técnicos nuestros para dar respuesta a esto es el 31 de mayo y es después del 31 que estaremos entregando nuestro informe al Consejo para que el Consejo después haga los pasos siguientes que están contemplados en la normativa. Y sobre la primera, bueno, o sea, lo que hagan los actores políticos creo que es un tema de los actores políticos y nosotros siempre nos hemos mantenido al margen de la diatriba de ellos, de su discurso y lo que ellos plantean. Pues eso es el escenario político y nosotros nos mantenemos lejos de eso para concentrarnos en lo que nos compete, que es sacar este proceso adelante como lo hemos hecho siempre, en el marco en este caso, de las mesas técnicas y los trabajos técnicos que nosotros realizamos. Sonciré Luna da Costa, Unión Radio. Buenas tardes, rector. Tengo 3 preguntas técnicas y otra que tiene que ver con el lapso en el cual se podría concretar la activación del referéndum revocatorio y la realización del mismo. A juicio del Consejo Nacional Electoral y según la cuenta que ustedes han establecido en base a este cronograma técnico y a los posteriores lapsos, ¿en cuánto tiempo, en el caso de que se concretara este mecanismo, podría activarse un referéndum revocatorio? La otra interrogante tiene que ver con la normativa que fue aprobada por los rectores en el año 2007. El artículo 10, numeral 5, hace referencia a que se tienen que cumplirse 5 días hábiles para contar las firmas y 5 días para validarlas. De hecho, el rector Luis Emilio Rondón, en innumerables ocasiones, creo que 3 puntualmente, ha hecho referencia a que la norma, además, establece la palabra dentro, incluso de 30 días en el caso de que este proceso se demore. La interrogante que le quiero plantear es por qué, si hay un basamento legal que fue aprobado en el directorio, se está extendiendo esta normativa y la validación comenzaría en el mes de junio, a principios de junio. La segunda interrogante tiene que ver también con la situación de los técnicos en dactiloscopia y
este diseño al que usted hacía referencia ahorita que se está instrumentando. Según la Mesa de la Unidad Democrática, información aparecida en diarios de circulación nacional recientemente, esto podría incrementar el margen de error a la hora de realizarse el proceso de verificación de las rúbricas. ¿Es así? ¿Se podría incrementar el margen de error a la hora de revisar las firmas? Y con respecto al tema de los puntos que serían colocados para la validación de las firmas, en aras de facilitar la participación ciudadana por parte del Consejo Nacional Electoral, ¿en qué sitios, en qué lugares estaría previsto colocar estos puntos para validar la firma? Muchas gracias. Gracias. Sobre el último punto, los puntos lo definirá el Consejo en su momento. Una vez que se establezcan esas actividades, señalará cuáles son los puntos e informará en su momento oportuno. Sobre el margen de error, como expliqué, el diseño está hecho para que sea un diseño que no esté sesgado, con una doble transcripción que la hacen operadores diferentes y con un tercer proceso de validación para siempre tratar de resguardar la validación y la consistencia de los datos. No hay ningún sesgo en el proceso y la auditoría que hasta ahora los partidos van a iniciar a partir del día de hoy, se van a dar cuenta que el margen de error de transcripción va a estar por debajo del 5%, porque así lo han dado las pruebas técnicas que hemos hecho en los 3 simulacros que hemos hecho internos. O sea, de manera tal que todo proceso de transcripción tiene un margen de error, porque es humano, es lo que la persona pueda leer en el papel, es lo que pueda transcribir, pero aparte de eso hay otros mecanismos para reducir ese margen de error y eso es lo que hemos implementado en el diseño. Entonces yo creo que el diseño en verdad es un diseño bastante consistente y bastante transparente en poder garantizar el producto final que nosotros requerimos, de que se valide de manera consistente y que respete los criterios que fueron aprobados por el Consejo para validar estos registros. Sobre los laxos ya lo respondí al principio, eso es algo que le compete al Consejo Nacional Electoral pronunciarse al respecto. Lo demás nos mantenemos en la norma. Nosotros no hemos dejado de trabajar desde el 2 de mayo, cuando se hizo el proceso de recepción. Y nosotros, en la norma dice que hay 30 días para que ellos puedan entregar las planillas. Ellos pueden entregar el día 26 inclusive planillas y nosotros estamos en el deber de procesar esas planillas. Y para eso hemos montado toda esta infraestructura. Lo que sí es cierto es que nosotros el día 31 de mayo termina nuestra actividad cumpliendo con los 5 días posteriores a los 30 para el proceso de validar la consistencia de los registros de acuerdo a las planillas y a los criterios que acabo de presentar. Michelle Caballero, venezolana de televisión. Buenos días. Quería consultarle sobre la importancia de todo este proceso de revisión y verificación de las planillas que ha entregado la oposición, tomando en cuenta sobre todo que desde el exterior ha habido manifestaciones como recientemente el secretario general de la OEA, donde casi impone o señala que debe realizarse un referéndum revocatorio en este año 2016, y tomando en cuenta también que si bien hay un sector de la población que solicita un referéndum, también hay sectores que se oponen a este proceso. ¿Cuál es la importancia entonces? ¿Qué mensaje se le envía desde el Consejo Nacional Electoral al mundo en esta fase del proceso? Gracias. Como lo decía la presidenta al principio, el día de hoy estamos mostrando las actividades técnicas que está realizando el Consejo Nacional Electoral dentro del marco de las normas aprobadas por el Consejo, y el mensaje es que nosotros desde el primer día que las organizaciones políticas hicieron su entrega, no hemos dejado de trabajar y estamos en el marco del reglamento. Ahora, el Consejo hizo una publicación del reglamento, que es público, y el reglamento que el Consejo aprobó tiene claramente establecidos los lapsos, y es lo que el Consejo, en este caso, nosotros en la parte técnica de este proyecto, estamos haciendo. Estamos cumpliendo con las actividades que dice la norma. Juan Carlos Salas, El Impulso. Buenas tardes, rector. Tengo 3 preguntas y un comentario. La primera pregunta es si ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que si en Venezuela había violencia, se podría activar en el país un estado de conmoción interna. ¿Okay? Me gustaría saber si se activa este estado de conmoción interna, el referéndum revocatorio continuaría su marcha y si se haría en este año. Esa es la primera pregunta.
La segunda pregunta es, así como el alcalde Jorge Rodríguez le pidió al directorio del Consejo Nacional Electoral un periodo de reclamos para todas las personas que deseen, sacar su firma en caso de que la hayan puesto ahí. Quisiera saber si las personas que sí firmaron y tienen algún tipo de problema a la hora de la verificación que están haciendo ustedes, bien sea con la huella o bien sea con la firma, si ellos también tendrán algún periodo para ellos ratificar su voluntad, su huella y su firma aquí dentro del Consejo Nacional Electoral. Y bueno, el comentario final, aprovechando que está la presidenta y la vicepresidenta, fue que nuevamente ayer los periodistas que cubrimos la fuente electoral fuimos víctimas, de violencia a las puertas del ente comicial. A pesar de que nosotros teníamos la autorización de ingresar al CNE, los periodistas acreditados, la Guardia Nacional Bolivariana no permitió el acceso. El jefe de seguridad también, hablamos ayer con el jefe de seguridad del CNE y lamentablemente la Guardia Nacional hizo caso omiso a la orden que él dio. Gracias a la colega Tainén Hernández, a la directora de comunicaciones del CNE, fue que después de un tiempo bastante largo pudimos ingresar a la sede del Poder Electoral. Y bueno, me gustaría hacer este comentario porque cada vez vemos cómo los periodistas estamos amenazados por grupos políticos y nosotros lo que vamos al Consejo Nacional es a trabajar y a informar al pueblo sobre este tipo de actividades que están haciendo. Gracias. Los dos puntos que tú acabas de tocar corresponden al Consejo Nacional Electoral, si eso ocurriera en su momento, pronunciarse. En caso de mi respuesta, la puedo responder en el marco técnico de la presentación, que es lo que realmente es la razón de ser de esta rueda de prensa. Pero en el momento, si van a haber fase de reclamo o no van a haber, es algo que el Consejo debe aprobar y debe informar. Igual que en caso que ocurriera lo que tú planteas de un estado de conmoción, eso es algo que le compete a las autoridades ya del Consejo pronunciarse al respecto. Ibis León, efecto Cocuyo. Hola, muy buenos días. Rector, me gustaría, aprovechando que estamos hablando acerca de la importancia de la verificación de las firmas, que explicaran un poco por qué es necesario esta fase adicional, porque muchas personas preguntan por qué si luego se va a desplegar el sistema automatizado en todas las entidades del país, justamente para verificar las firmas, para evitar firmas planas, porque es necesario incorporar esta fase adicional. Y también si tienen previsto, después de que se desarrollen todas las 5 fases de validación, hacer públicas las firmas, porque es como un temor que tiene la gente, sobre todo porque hay muchos grupos políticos que han amenazado al sector público de despidos si llegaron a firmar las planillas. Gracias. Sobre el proceso de la validación de esta fase, básicamente lo vuelvo a explicar. El instructivo, ¿qué va a pasar en la segunda fase? En estos 5 días el reglamento dice que debe haber una verificación de los registros entregados. Y esa verificación se hace, ¿verdad?, en el marco de un instructivo que se aprobó. Eso quiere decir que al final debería haber una evaluación de todos los registros a través de este proceso que fueron entregados. Aquellos que no cumplan con el instructivo no podrían ir a la segunda fase, que es la segunda fase donde deberían ir las personas que sí cumplieron con todos estos criterios a manifestar su voluntad, tal como lo dice la norma, durante 5 días hábiles con el despliegue de la plataforma que el Consejo Nacional Electoral va a hacer. Esa es la razón. ¿Okay? Para finalizar, Mónica Vistali, Telesur. Sí, buenos días. Ha habido distintas denuncias por parte de representantes del Gobierno Nacional sobre distintas irregularidades en las planillas, delitos electorales. Entonces, si ustedes ya pudieron comprobar algo referente a este tema, si cree que las denuncias hechas por el Gobierno no sean pertinentes en este momento del proceso. Y una pregunta más técnica, supongamos que si efectivamente se comprueba alguna irregularidad, ¿esto invalidaría todo el proceso de las firmas? ¿O si las firmas ya son suficientes, se puede seguir con el proceso? O sea, ¿se invalida solo la planilla o todo el proceso de recolección? Gracias. Una vez se validen todos los registros,
habrán registros que van a estar en su estatus válido e inválido y tendrá su justificación de por qué está siendo invalidado. Y al final, por supuesto, los registros válidos que queden deben ajustarse a la normativa del 1% de cada estado para cumplir con el requisito. Y eso es lo que finalmente el Consejo se le va a presentar al Consejo. El Consejo analizará el informe y hará su pronunciamiento referente a... Hasta ahorita el Consejo no ha dado resultados de nada porque el proceso inicia el día de hoy, el proceso inició el día de ayer y el Consejo dará los resultados en el momento que lo considere y van a ser resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Y en su momento las autoridades así lo darán a conocer al país. El Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación social por la cobertura brindada. Bien, ha culminado entonces esta rueda de prensa donde el rector incorporado Carlos Quintero ha hecho una presentación en torno a cuáles son los pasos y cuál es normativa que está siguiendo el Consejo Nacional Electoral para llevar a cabo esta fase de digitalización y digitación de el 1% de las firmas. Es importante también señalar pues que el rector Quintero ha confirmado que en esta fase está la participación de expertos en huellas dactilares, también en grafología, alrededor de 44 son los expertos dactilares y también 2 son los expertos en grafología que están en este momento participando en esta fase del Consejo Nacional Electoral. Está pues llevando a cabo en torno a este 1% de las firmas. Se le consultó al rector Quintero en torno a los lapsos para llevarse a cabo un proceso de promoción y activación de un referendo revocatorio presidencial en nuestro país y el rector Quintero pues señaló que esto es una respuesta que debe dar el Consejo Nacional Electoral, es decir, debe venir de su presidenta, Tibisay Lucena. Ha señalado además pues que han sido muy rigurosos en el tema de esta fase de digitalización y digitación del 1% de las firmas. No se ha producido ninguna información en torno a el tema de la denuncia que colocaba el alcalde Jorge Rodríguez en torno a un formato que presentaba la semana pasada de firmas y donde señalaba pues que habrían algunas irregularidades. No hubo respuesta por parte del rector Quintero en torno a esto, así como tampoco los lapsos para llevarse a cabo un referendo revocatorio en nuestro país. Tampoco se ha confirmado si el día de hoy se llevará a cabo un directorio de los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral, pues recordemos que el rector Luis Emilio Rondón el día de ayer, cuando recibía este documento competitorio por parte de la Mesa de la Unidad Democrática, señalaba que lo presentaría en un próximo directorio del Consejo Nacional Electoral que, bueno, se estimaba que fuese el día de hoy, sin embargo aún no se ha confirmado. Nosotros con esta información retornamos nuevamente a la emisión meridiana de noticias Globovisión. Adelante.